Jung Kyung-ho disfrutaba de los tragos y las risas con sus amigos, sin saber que el destino estaba a punto de jugarle una broma inesperada. Recién regresado del servicio militar a la universidad, su círculo social no era tan amplio como su corazón deseaba en ese momento. Mientras Si-yoon terminaba una velada agradable con su profesor, Jung Kyung-ho se levantaba de la mesa, tambaleándose un poco, avisándole a sus camaradas que necesitaba un respiro de aire fresco y que volvería en un parpadeo. Ya a solas encendió un cigarrillo, pero un ruido extraño a la vuelta de la esquina capturó su curiosidad. Eran voces masculinas, y uno le rogaba un beso al otro. Jung Kyung-ho fue testigo accidental, juzgando en silencio la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Tras analizarlo un segundo, cayó en cuenta de que salían de un hotel, lo que implicaba una historia previa entre sábanas. Una mirada repentina hacia él lo sacó de su trance, obligándolo a desviar la vista con el corazón acelerado por la culpa de haber mirado. Jamás había visto a dos hombres besándose y no supo cómo reaccionar, aunque un calor vergonzoso le subió irremediablemente por el cuello. Minutos después, el motor de un auto rugió al alejarse del estacionamiento, y él asumió que los amantes habían partido. Pero para su sorpresa, un chico de apariencia delicada salió caminando poco después, con una nube de molestia visible sobre su rostro. Aún así, lucía innegablemente atractivo, y Jung Kyung-ho notó con asombro que era la primera vez que pensaba eso de otro hombre. Al regresar al bar, el pelingro se disculpó por la tardanza y soltó una risa nerviosa, intentando aligerar el ambiente tenso. Sin embargo, sus mejillas ardieron al instante cuando sus amigos, curiosos, indagaron si había ocurrido algo interesante allá afuera. Prefirió guardar silencio y cambiar el tema radicalmente, decidiendo que ese secreto ajeno se quedaría con él para siempre. Al llegar a casa tras la borrachera, descubrió que su madre aún no regresaba a pesar de lo avanzado de la hora nocturna. Desde que volvió del ejército, la casa se sentía igual de vacía y fría. El divorcio de sus padres en la infancia dejó una huella imborrable. Su madre luchó contra eso con dolor, y para él, aquello fue un golpe emocional devastador que aún resonaba. Odiaba la atmósfera opresiva del hogar que moldeó su carácter, llevándolo a preferir lo casual, relaciones fugaces y sin ataduras sentimentales. Y así, entre su trabajo de medio tiempo y las salidas ocasionales con viejos amigos, 2 meses volaron como el viento. Al pisar nuevamente la universidad, las miradas de reconocimiento no se hicieron esperar. Las chicas se sorprendían gratamente al verlo, las preguntas le llovían de todas direcciones, y aunque intentaba responder algunas, evitaba otras por completo. Sorpresivamente, el primer día fue agotador, y solo deseaba terminar rápido para refugiarse en casa. Su primera parada fue visitar a Juntae, su querido Hyung, con quien intercambió un par de palabras tras tanto tiempo sin verse. Sugirió ir por unos tragos cuando tuvieran tiempo libre. Juntae aceptó encantado e incluso invitó a Si-yoon a unirse, el mismo chico que Kyung-ho había visto no hace mucho. El protagonista quedó pasmado al recordar dónde había visto ese rostro, pero se aseguró de ocultarlo tras una sonrisa amistosa. Aún así, dudaba si realmente era el mismo sujeto de aquella noche, así que decidió no precipitarse. Esa noche, los tres fueron a un bar local, donde sus sospechas se confirmaron cruelmente. En cuanto Si-yoon se quitó los lentes, casi grita que lo reconocía, o mejor dicho, que lo había visto en aquel hotel besando a otro hombre. Si-yoon sintió la tensión en el aire, pero prefirió callar prudentemente. Fingiendo no notar nada, Juntae trajo a Jung Kyung-ho de vuelta a la realidad, invitándolo a tomar asiento, y él reaccionó de inmediato, sacudiendo la cabeza. Cuando la atmósfera se calmó, el Hyung hizo las presentaciones oficiales, esperando que eventualmente se llevaran bien. Resultó que Si-yoon trabajaba como asistente del profesor, lo que significaba encuentros frecuentes. Jung Kyung-ho, amigable como siempre, intentó sacar conversación para romper el hielo, pero Si-yoon parecía ignorarlo, manteniendo una indiferencia glacial. Al observarlo detenidamente, era difícil creer que alguien así hubiera besado tan audazmente a otro hombre a la vista de todos. Aunque claro, pensándolo bien, un beso no es la gran cosa en estos tiempos modernos. Jung Kyung-ho se preguntaba, ¿por qué le daba tantas vueltas al asunto? Cuando de repente, Juntae preguntó cuándo había sido su primer beso. La pregunta lo tomó desprevenido, como un balde de agua fría. Dudó un instante y dijo vagamente que no recordaba. Juntae rió.
señalando que con tantas admiradoras, seguramente las chicas estarían sobre él como abejas a la miel, igual que antes. Luego se giró hacia Si-jun con la misma interrogante, quien simplemente bajó la mirada y juró no haber besado a nadie jamás. Pero nuestro protagonista sabía que era una mentira descarada, y no tuvo más opción que guardar silencio para no delatarse. A Jung Kyung-ho le sorprendió la fluidez con la que mentía. Su expresión permaneció inmutable, tan fría como el hielo. Se preguntó qué pasaba por la mente de Si-jun, ya que su rostro esa noche apasionada había sido completamente diferente. Justo entonces, el teléfono de Si-jun vibró con un mensaje y sus mejillas se tiñeron de rojo. Se levantó de golpe, excusándose, y se marchó. Dejando atrás a sus compañeros, Jung Kyung-ho no iba a desperdiciar esta oportunidad, así que se levantó de un salto, inventando que salía a fumar un cigarrillo. Afuera, Seo-yun hablaba por teléfono en voz baja con su profesor, preguntándole con suavidad cuándo podrían verse. El pobre no tenía ni idea de que Jung Kyung-ho estaba escuchando cada palabra, así que dio un brinco del susto al oír una voz a sus espaldas. Kyung-ho, con total naturalidad, comentó lo cariñoso que sonaba y sintió curiosidad por esa persona. Un silencio incómodo llenó el aire. La conclusión más obvia era que se trataba de una pareja masculina. Seo-yun se tensó por completo, esperando juicios o, peor aún, violencia. Pero Jung Kyung-ho no era esa clase de persona. En su lugar, simplemente le regaló una sonrisa, quitándole importancia con una broma, y lo invitó a entrar, diciendo que Yuntae probablemente los estaba esperando. Al volver al bar, encontraron a Su-hyung totalmente destruido, desmayado con la cabeza pegada a la mesa. De una forma u otra, no tuvieron más opción que cargar con el pobre borracho a casa. De pronto, Seo-yun sugirió llevar a Yuntae a su lugar, ya que era el más cercano. Quería hacerlo solo, pero Jung Kyung-ho fue tan insistente que terminaron arrastrando juntos al bulto humano, hasta su departamento en el cuarto piso. Justo cuando Kyung-ho creía que por fin era libre, Yuntae le vomitó encima sin previo aviso. Al final, obligado por el destino, tuvo que quedarse y bañarse. Al salir, pisó a propósito al Hyun como pequeña venganza, a quien habían dejado junto a la puerta por si le daban ganas de vomitar otra vez. Seo-yun, muy atento, había preparado un sitio para Kyung-ho justo al lado de la cama, así que se acostó, perdido en sus pensamientos. Jamás planeó quedarse a dormir en casa de un casi desconocido y, para empeorar las cosas, siempre sufría para dormir en cualquier lugar que no fuera su propia cama. Todo gracias al desastre de Yuntae. El sueño venció lentamente al protagonista, hasta que despertó de golpe encontrándose con la cara de Seo-yun a centímetros de la suya. Seo-yun estaba daxiva. De la nada, Seo-yun comenzó a lanzarse sobre Jung Kyung-ho, ignorando por completo sus tímidas protestas y sus intentos de frenar aquella locura de pasión. Rogaba desesperadamente que fuera una pesadilla, pero por más que luchaba por despertar, nada funcionaba. Justo cuando la esperanza se desvanecía y el pánico ganaba terreno, despertó de golpe encontrando a Seo-yun sobre él, pero esta vez solo lo cubría gentilmente con una manta colgando de la cama. Con voz tranquila, Seo-yun explicó que estaba preocupado y le deseó buenas noches, dejando a Kyung-ho a solas con su caos mental. El protagonista intentó volver a dormir, pero el insomnio ganó la batalla, dejándolo hecho un desastre absoluto por la mañana. A diferencia de Yuntae, que rebosaba energía y frescura, Jung Kyung-ho no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Tras despedir a sus inesperados huéspedes, Seo-yun finalmente se quedó solo en casa, capaz de recuperarse y poner orden. Al mirar el calendario tras terminar, se dio cuenta de que por fin podría reunirse con su siempre ocupado profesor. Por muy agotado que se sintiera Jung Kyung-ho, las clases no esperaban, así que arrastrando su cuerpo, llegó a la universidad. Charlando con su amigo, declaró solemnemente que jamás volvería a beber con Yuntae. Ese tipo solo causaba problemas. Por desgracia, la fiesta de inicio de año se acercaba, una oportunidad de oro para socializar. Así que Kyung-ho aceptó ir, pero solo esta vez, al ver a Seo-yun cerca, los nervios lo traicionaron, sin saber siquiera cómo mirarlo a los ojos, especialmente tras aquel sueño prohibido. La mejor opción era evitarlo a toda costa, así que agarrando a su amigo, Jung Kyung-ho giró bruscamente. Sin embargo, el destino jugaba en su contra y se lo cruzó en cada esquina todo el día. Parecía una broma cósmica. Por un lado tenía sentido,
ya que Seo-yun era el asistente del profesor, pero por otro, Jung Kyung-ho tenía cero ganas de interactuar con él. Decidido a escapar para fumar un poco, subió a la azotea, solo para encontrar a Seo-yun allí también. Sin lugar a donde huir, se armó de valor e intentó una conversación casual. Resultó que ambos amaban ese rincón. Era silencioso, vacío y el lugar perfecto para aclarar la mente. Al regresar, Jung Kyung-ho le preguntó si podía invitarlo a almorzar, como agradecimiento por su ayuda la otra noche. Seo-yun fue ambiguo, algo que no le cayó nada bien a Kyung-ho. Aunque mantuvo su irritación bajo control, puso sus manos sobre los hombros de Seo-yun y sugirió ir a la oficina del departamento. De pronto, notó lo delicada que era la figura de Seo-yun. Un silencio incómodo reinó hasta que él se soltó bruscamente. En ese instante, apareció el profesor. Seo-yun, aunque radiante por dentro, mantuvo la compostura y solo intercambió un saludo cordial. El hombre le alborotó el cabello con confianza y le sugirió esforzarse más antes de retomar su camino tranquilamente. Al cruzar, le lanzó a Jung Kyung-ho una mirada afilada que lo dejó helado, y de golpe, la verdad lo golpeó. Aquel sujeto era quien estaba con Seo-yun esa noche. Park Woo-yun trabaja actualmente en el equipo de planificación de nuevos medios de una empresa líder en publicidad coreana y también es catedrático de estudios mediáticos en la Universidad Myeong-su. Como su padre es el dueño absoluto, la fortuna de su familia es realmente inmensa. Park Woo-hyun es el ídolo de todos los estudiantes. Su reputación es intachable, digna de un príncipe, y Jung Kyung-ho recién se entera. Tampoco tenía ni la menor idea de que Seo-yun fuera tan íntimo del profesor. Qué alivio no haberse inscrito en su clase. Hoy le tocaba a Yuntae invitar el almuerzo, pero resultó que no podía ir por una reunión repentina con amigos. El protagonista se quejó de inmediato con Seo-yun sobre cómo Su-jung los había dejado plantados y estaba a punto de sugerir que comieran juntos otro día. Pero entonces Seo-yun dijo con total calma que no importaba, que podían almorzar juntos ellos dos. Jung Kyung-ho decidió dejarse llevar, así que en el camino le preguntó qué se le antojaba. Seo-yun deseaba tteokbokki y Jung Kyung-ho fue incapaz de negarse. Quedó totalmente hechizado por esa expresión tan adorable en su rostro. Decidieron probar suerte en un café cerca de la entrada principal que tenía fama de servir comida deliciosa. Tras hacer su pedido, el protagonista notó un cambio sutil. El rostro usualmente inexpresivo de Seo-yun por fin mostraba una emoción diferente. Al mirar la comida, parecía genuinamente maravillado, aunque intentó restarle importancia diciendo que solo era porque llevaba tiempo sin comer. Solía comer pasta, lo que despertó la curiosidad de Jung Kyung-ho sobre qué tipo de platillo refinado sería. El protagonista bromeó sugiriendo que Seo-yun practicaba haciendo pasta para alguien especial, y curiosamente dio en el clavo. Aunque Seo-yun guardó silencio al respecto, no estaba saliendo con el profesor, pero cuando algo le gustaba, se entregaba por completo sin importar qué. Jung Kyung-ho se quedó callado. Al escuchar que en realidad no eran pareja, no esperaba que el reservado Seo-yun se abriera de esa manera. Pronto, el almuerzo terminó y al salir del café, el protagonista mencionó casualmente que, aunque hacer cosas por quien amas es lindo, jamás debes olvidarte de ti mismo. Al ver cómo se apagaba el brillo de Seo-yun, Jung Kyung-ho se disculpó de inmediato, dándose cuenta de que quizás cruzó la línea o dijo algo innecesario. Sin embargo, Seo-yun levantó la vista y le agradeció el consejo. Tal vez lo usaría algún día. Un silencio incómodo los envolvió mientras Jung Kyung-ho se preguntaba si Seo-yun y el profesor tenían una relación tensa, así que sugirió un pequeño ensayo. La idea era que Seo-yun fingiera que Jung Kyung-ho era su persona especial y dijera lo que sentía. Pero Seo-yun enmudeció. Tomado por sorpresa, el protagonista se tensó, claramente nervioso. Así que tras unos segundos, Jung Kyung-ho lo dejó pasar. Seo-yun se rió de su reacción y preguntó en tono burlón por qué lucía tan alterado. Pero Jung Kyung-ho ya no podía ocultar el intenso rubor en sus mejillas y tampoco tenía excusa, ya que era demasiado obvio. Tras una breve y torpe conversación para despedirse, finalmente tomaron caminos separados. Y durante todo el trayecto a casa, el protagonista no dejó de pensar en lo que acababa de hacer. Se sentía terriblemente avergonzado, imaginando paranoicamente que Seo-yun podría empezar a evitarlo o algo por el estilo. Sentía que la atmósfera entre ellos se había relajado desde su primera charla,
así que no entendía por qué se puso tan nervioso. De repente, Jung Kyung-ho recordó que Seo-jun y el profesor en realidad no estaban saliendo, y fue ahí cuando todo empezó a encajar. Su relación no era romántica, era un vínculo basado puramente en la cercanía física de sus breves encuentros. En lugar de ir a casa, Seo-jun decidió reunirse con el profesor, avisándole con antelación que su horario había cambiado. Park Woo-hyun casualmente estaba libre, así que esperó a Seo-jun en su residencia y, como era de esperarse, el joven llegó pronto. Desde la preparatoria, Seo-jun había estudiado con un tutor privado para evitar lidiar con la gente lo más posible, y ese tutor no era otro que Park Woo-hyun. Se dio cuenta de sus sentimientos por primera vez en su primer año de preparatoria, cuando desarrolló una atracción devastadora, no solo emocional, sino también física. Seo-jun jamás consideró confesarse y no quería ser diferente a los otros chicos, así que eligió aislarse del mundo. No podía simplemente abandonar la escuela, pero odiaba las multitudes, así que le suplicó a su madre contratar un tutor. Así comenzaron sus lecciones privadas. Y cuando Park Woo-hyun apareció por primera vez en su puerta, Seo-jun sintió que el destino le había jugado una broma cruel. Cada vez que el entonces joven Park Woo-hyun se acercaba un poco más de lo necesario, Seo-jun sentía que iba a estallar de nervios. Se sentía incómodo incluso con los toques más inocentes. Park Woo-hyun lo notó, pero con mucho tacto guardó silencio. Mientras Seo-jun no podía sacudirse la idea de que quizás a su tutor también le gustaban los hombres, se hizo una promesa solemne. Si lograba entrar a la universidad, se confesaría, y el destino cumplió su parte. Tras informarle a Park Woo-hyun que había sido aceptado, Seo-jun lo invitó a cenar para celebrar la gran ocasión. Todo marchó sobre ruedas, pero Seo-jun apenas recordaba haber probado bocado. Sus nervios estuvieron al límite todo el tiempo en el café. Una vez afuera, finalmente encontró el valor para confesarse, con la voz temblorosa, mientras le revelaba a Park Woo-hyun que le gustaba. Se había blindado para cualquier respuesta, negándose a caer. Pero Park Woo-hyun no lo rechazó, ni tampoco lo aceptó. Una relación carnal sin ataduras. Así bautizarían sus encuentros clandestinos de ahora en adelante, aunque a Seo-jun le tomó un instante procesar la crueldad de esa realidad. El profesor fue brutalmente honesto desde el principio. Si Seo-jun buscaba un romance de cuento de hadas, debía marcharse, porque él no tenía corazón para esas cosas. Y así, bajo ese pacto unilateral, comenzó su retorcida historia. Seo-jun aceptó, resignándose a mendigar las migajas de afecto que Park Woo-hyun quisiera arrojarle. A diferencia de Seo-jun, que anhelaba una conexión profunda, el profesor solo veía un nuevo juguete con el cual experimentar, dejando a Seo-jun sin otra opción que obedecer, aterrorizado de perderlo si se negaba. Aquello estaba a años luz de ser un romance típico. Ni siquiera se besaban, aunque el alma de Seo-jun lo anhelaba. Incluso aquella noche en el hotel apenas logró reunir el valor para suplicar un simple beso. Pero al final, Park Woo-hyun le negó ese consuelo, y aún así, a pesar de la frialdad, él era amable y entendía a Seo-jun como nadie más en este mundo. Así que Seo-jun se conformaba con esa ilusión. Mientras tanto, en el mundo real, Jung Kyung-ho luchaba contra el sueño en medio de la clase, completamente ajeno a que esa misma noche se celebraría la fiesta del año. No se enteró hasta que el cuchicheo de unas compañeras llegó a sus oídos. Sorprendidas de que alguien que amaba tanto la fiesta estuviera tan desconectado, incluso los profesores y sus asistentes harían acto de presencia, convirtiendo el evento en la oportunidad dorada para que nuestro protagonista estrechara lazos con la élite académica. Las chicas no podían creer lo rápido que Kyung-ho se había hecho amigo de Seo-jun y le rogaron una presentación en cuanto tuviera la oportunidad. Al parecer, Seo-jun era la celebridad del campus y estaba en boca de todos, aunque la mayoría de los chismes eran puras mentiras sin fundamento. Esa noche, con la fiesta en su punto máximo, Park Woo-hyun llegó casi al final, tomando su trono entre los demás profesores con elegancia. Los estudiantes tenían su propia mesa, donde el alcohol fluía sin control. Jung Kyung-ho notó de inmediato que Seo-jun irradiaba una alegría inusual, y la curiosidad lo carcomió, pero Seo-jun, protegiendo su secreto, mintió diciendo que no era nada. El ambiente se llenó de brindis, charlas profundas y corazones abiertos. De repente, uno de los profesores lanzó la pregunta del millón a Park Woo-hyun.
¿Alguna vez pensaste en casarte? Resultó que el matrimonio no estaba en sus planes, pero prometió que si alguien especial aparecía en su horizonte, serían los primeros en saberlo. Mientras tanto, los estudiantes iniciaron un juego mortal donde el perdedor debía beber un trago como castigo. Seo-yun ya estaba bastante ebrio, aunque negaba su estado con la típica terquedad de un borracho adorable. Siguió jugando pese a las advertencias, insistiendo en que estaba perfecto, pero cuando su visión comenzó a duplicarse, Jung Kyung-ho decidió intervenir para salvarlo, pero justo cuando iba a quitarle el trago, Park Gu-hyun pasó por ahí, le arrebató el vaso de la mano y se bebió el licor de un solo trago, como un salvador oscuro. Con una sonrisa de medio lado, explicó casualmente que tenía asuntos pendientes y debía retirarse. Deseándole suerte a los estudiantes, se despidió como si nada, pero antes de irse, le ordenó específicamente a Seo-yun que no bebiera más. Sin embargo, Seo-yun, frustrado por no haberse despedido adecuadamente de su amor secreto, decidió perseguirlo, pero en el instante en que intentó ponerse de pie, tropezó con el pie de Jung Kyung-ho y cayó directamente en su regazo. Un silencio incómodo y electrizante colgó entre ambos, antes de que Seo-yun lo rompiera apresuradamente, disculpándose y saltando para correr tras el profesor como un cachorrito perdido. Jung Kyung-ho salió de su trance cuando una chica a su lado le pidió una servilleta, devolviéndolo de golpe a la realidad. La noche siguió su curso festivo y ruidoso, hasta que Seo-yun bebió tanto que su conciencia se despidió de este mundo y colapsó sobre la mesa. Mientras Jung Kyung-ho intentaba revivirlo, Yoon Tae pasó caminando con total despreocupación, diciéndole que cuidara al pobre chico mientras él se iba a la segunda ronda de fiesta con su grupo. Y no era sin motivo, había una chica en ese grupo que le gustaba de verdad, y no iba a perder su oportunidad, y así, cruelmente, la responsabilidad de llevar a Seo-yun a casa y arroparlo cayó pesadamente sobre los hombros de Jung Kyung-ho. Por suerte, el viaje fue tranquilo, y pronto Seo-yun yacía en su propia cama, navegando entre la conciencia y el sueño. Antes de que Kyung-ho pudiera huir, Seo-yun extendió los brazos de repente, suplicando un abrazo. La petición lo tomó por sorpresa, viendo al ebrio Seo-yun al borde de un colapso emocional por sentirse ignorado. Al final, nuestro protagonista no tuvo más remedio que ceder ante tanta fragilidad, y tan pronto como lo envolvió en sus brazos, Seo-yun se relajó al instante. Jung Kyung-ho pensó que con eso bastaría, pero Seo-yun cruzó el límite, exigiendo ahora un beso. Al escuchar sus balbuceos borrachos, Jung Kyung-ho comprendió la terrible verdad. Seo-yun lo había confundido con el profesor. Estaba a punto de corregirlo, hasta que Seo-yun lo agarró violentamente del cuello de la camisa. Atrajo al protagonista hacia él, ordenándole que se quedara quieto antes de estampar un beso exigente y desesperado en sus labios, cruzando la línea sin retorno. Pero en lugar de empujarlo, Jung Kyung-ho lo atrajo más cerca y le devolvió el beso con pasión. Luchando contra el impulso de detenerse, pronto terminó inmovilizado sobre su espalda. De repente, gritó que Seo-yun parara, asustándolo tanto que casi rompe a llorar. Seo-yun pensó que había cometido un error, creyendo que a Jung Kyung-ho le desagradaban sus besos. Así que el protagonista no tuvo opción que seguirle la corriente. Al final, Seo-yun lo besó de nuevo, sin dar la más mínima oportunidad de escapar. Besar a otro hombre era algo que escapaba a la comprensión de Jung Kyung-ho, pero en ese instante, bajo el hechizo del momento, el alcohol había tomado el control y él simplemente se dejó arrastrar por el deseo. Fue Sehun quien rompió el beso a su antojo, para luego acurrucarse felizmente en el pecho de Jung Kyung-ho, dibujando una sonrisa de pura satisfacción. Por desgracia, Jung Kyung-ho estaba completamente despierto, incapaz de engañarse a sí mismo, pensando que todo aquello había sido solo un dulce sueño. Pero la verdad más aterradora era que lo había disfrutado, y por esa misma razón no perdió ni un segundo en escapar de esa situación tan comprometedora. Eso sí, se aseguró de que Sehun estuviera cómodo, ayudándolo a desvestirse y cubriéndolo bien con las sábanas. Así, cuando llegó la mañana siguiente, Sehun despertó viendo su ropa esparcida por el suelo. No tenía ni la menor idea de cómo había llegado a casa, pero sinceramente poco le importaba. Su cabeza palpitaba y solo deseaba volver a dormir. Mientras tanto, al pedir un café, Jung Kyung-ho se quedó hipnotizado mirando los labios de alguien más. Dio un respingo cuando el barista lo trajo de vuelta a la realidad. Desde la noche anterior, no podía dejar de fijarse en las bocas de la gente, especialmente si eran hombres. Y esa obsesión lo estaba perturbando profundamente. No es que fuera su primer beso, claro está,
pero el hecho de que hubiera sido con un chico lo ponía tan nervioso y avergonzado que la escena se repetía en su mente sin parar. Quería borrar ese recuerdo cuanto antes, pero el destino no se lo pondría fácil, ya que él y Si-Jun seguirían cruzándose en la universidad. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos por la aparición repentina de Yuntae, quien apestaba a alcohol a kilómetros de distancia. Casi hizo vomitar a Jung Kyung-ho, quien le suplicó que se alejara. Peleaban como niños pequeños hasta que apareció Si-Jun, cortando de tajo sus tonterías. En el instante en que Jung Kyung-ho cruzó miradas con Si-Jun, su rostro se encendió en un rojo intenso, sobre todo cuando éste pidió hablar a solas. Decidiendo que era mejor no meterse en problemas, Yun-tae se marchó discretamente. Y pronto, Si-Jun explicó que quería discutir lo que había sucedido la fatídica noche anterior. Por un segundo, el protagonista pensó que Si-Jun lo recordaba todo, pero resultó que su memoria solo llegaba hasta el momento en que lo llevaron a casa. Para ser exactos, Yun-tae le había contado algo, pero la reacción exagerada de Jung Kyung-ho le hizo sospechar que había pasado algo más grave. Jung Kyung-ho no estaba seguro de si Si-Jun decía la verdad o si estaba fingiendo, esperando a que él mismo confesara todo el desastre. Una parte de él se sintió molesta de que Si-Jun no recordara nada, así que decidió jugar un poco con su mente. Abriendo los brazos con dramatismo, exclamó que Si-Jun había armado un tremendo escándalo, abrazándolo y estallando en llanto, y que después de calmarse, comenzó a desnudarse ahí mismo mientras Jung Kyung-ho intentaba detenerlo desesperadamente. Una ola de vergüenza profunda inundó a Si-Jun. No tenía idea de qué responder, pues realmente su mente estaba en blanco. Pero Jung Kyung-ho seguía sin creerle. Al final, lo dejó pasar, diciendo que una buena comida sería suficiente para comprar su silencio y olvidar. Si-Jun estaba dispuesto a comprar lo que fuera, pero jamás esperó que le pidiera pasta casera hecha por sus propias manos. Nadie había probado su cocina antes, pero por suerte, Jung Kyung-ho no era exigente. Estaba dispuesto a arriesgarse con cualquier cosa. Según él, siempre debe haber alguien que aprecie un platillo, y él quería ser el primero. Si-Jun aceptó, ocultando magistralmente los nervios que lo devoraban. Con eso cerraron el trato y Jung Kyung-ho se fue, prometiendo volver por la noche. Al quedarse solo, la ansiedad atacó a Si-Jun. No podía dejar de angustiarse pensando en la posibilidad de que alguien hubiera descubierto su relación secreta con el profesor. Si-Jun se sentía increíblemente avergonzado de sí mismo y juró que, de ahora en adelante, no volvería a beber de esa manera. El día escolar pasó sin incidentes, y al terminar, Si-Jun recibió un mensaje de Jung Kyung-ho avisándole que lo esperaba en la entrada principal. En ese momento, el protagonista estaba charlando con un grupo de compañeros e incluso recibió una lata de refresco como regalo de una chica, mientras uno de los chicos sugería ir a comer algo juntos. Pero en cuanto Si-Jun apareció a la distancia, Jung Kyung-ho abandonó todo y caminó directamente hacia él sin dudarlo. Esto dejó a los demás atónitos, pues todos sabían que Jung Kyung-ho era amigo cercano de Yun-tae, no de él. Era totalmente inesperado verlo tan amigable con Si-Jun de la nada. Afortunadamente, al protagonista le importaba un bledo lo que pensaran. Poco después, ambos estaban en la cocina de Si-Jun, con la preparación de la pasta en pleno apogeo. Jung Kyung-ho actuaba como un supervisor estricto, rondando constantemente detrás de Si-Jun y mirando sobre su hombro, vigilando cada paso, hasta que Si-Jun se hartó y en tono de broma lo amenazó con un cuchillo, ordenándole sentarse. Jung Kyung-ho no tuvo más opción que obedecer, pero desde atrás no dejaba de observar a Si-Jun. Jung Kyung-ho se preguntaba si debería dejar las cosas como estaban, aunque, por otro lado, sería fatal si Yun-tae se enteraba de que se habían besado, así que decidió guardar el secreto, pero fue solo un instante después cuando se dio cuenta de lo tiernamente que sonreía al ver el rostro de Si-Jun, dejó caer su cabeza sobre la mesa de golpe, fingiendo esconderse, pero eso no evitó que siguiera actuando como un tonto enamorado. No pasó mucho tiempo hasta que la pasta estuvo lista y un emocionado Jung Kyung-ho moría por probarla, mientras su creador temblaba de ansiedad. Asumiendo el papel de un actor dramático, Jung Kyung-ho frunció el ceño de repente y sentenció que aquello no era un simple plato. Seo-Jun entró en pánico total, temiendo que su pasta fuera un desastre culinario o algo mucho peor. Pero la realidad era más dulce.
Jung Kyung-ho solo bromeaba, amenazando con devorar todo él solo sin dejar ni una migaja para nadie. Al protagonista le fascinaba molestar a Seo-jung. Sus reacciones eran peligrosamente adorables. Al terminar la cena, el cielo se abrió en un diluvio torrencial, dejando a Jung Kyung-ho sin opción, más que quedarse un rato. Para matar el tiempo, ofreció lavar los platos, pero tras ser rechazado, Seo-jung sugirió inocentemente que se sentara en la cama. Imágenes prohibidas asaltaron la mente de Kyung-ho, haciéndolo arder en un sonrojo mientras se negaba. La lluvia arreciaba con furia cuando, de pronto, sonó el timbre. Creyendo que era un envío, Seo-jung le pidió a Kyung-ho que abriera. El protagonista aceptó con entusiasmo, pero quien estaba al otro lado no era un repartidor. Era Park Woo-yoon, empapado hasta los huesos, con una expresión de total desconcierto. Sintiéndose intimidado, Jung Kyung-ho se presentó nerviosamente, mencionando su departamento. El hombre respondió con un hielo en la voz, dejando claro que Kyung-ho sobraba ahí. El protagonista captó el mensaje al vuelo. No necesitaba subtítulos para entender esa mirada asesina. Tomó su chaqueta, se despidió y salió, enfrentándose al castigo de la lluvia fría con tal de escapar de esa tensión asfixiante. Mientras tanto, Seo-jung atendía al profesor, secando con ternura su cabello mojado. Park Woo-yoon interrogó sobre aquel estudiante y sus visitas, a lo que Seo-jung respondió con total honestidad. No estaba claro si eran celos o simple indiferencia, pero tras escuchar la respuesta, cambió el tema abruptamente. De la nada, y con una vulnerabilidad inusual, confesó que lo había extrañado. Por eso desafió la tormenta. El corazón de Seo-jung dio un vuelco de alegría, pero la duda lo frenó. Esto era nuevo. Con cautela preguntó si todo iba bien, pero el profesor respondió atrayéndolo a un abrazo asfixiante, pegándolo a su pecho. Mirándolo con ojos de cachorro abandonado, Park Woo-yoon susurró si podía quedarse esa noche, y Seo-jung aceptó sin dudar. Le entregó ropa seca y se disponía a preparar una cama cálida, pero nuevamente quedó atrapado en los brazos del profesor. No entendía qué estaba pasando. Aunque el afecto era embriagador, se sentía repentino y extraño. Intentando aligerar el ambiente, sugirió cenar, y tras evaluar sus opciones, decidieron pedir algo a domicilio, ya que la cocina estaba desierta. Suspirando, Park Woo-yoon le pidió que se relajara y solo preparara té. Eso bastaría por hoy. Como estaba escrito tras el té, ambos se desplomaron en la cama, envueltos en los brazos del otro. Para sorpresa de Seo-jung, Park Woo-yoon no buscó intimidad física esa noche. Más que eso, estaba extasiado de que por primera vez el profesor eligiera simplemente estar con él en paz. Usualmente, su contacto se limitaba a la pasión, pero esta noche se sentían como una pareja real. A la mañana siguiente, Woo-yoon despertó primero e intentó escabullirse, pero Seo-jung se removió. Era fin de semana, pero el profesor inventó una excusa de trabajo urgente para huir rápidamente. Despidiéndose fugazmente y prometiendo llamar, salió del apartamento, dejando a Seo-jung adormilado. Seo-jung sentía que la distancia se acortaba, un poco más de esfuerzo y todo cambiaría. Decidido, planeó cocinarle pasta la próxima vez. Lo que ignoraba cruelmente era que esa había sido su despedida. Park Woo-yoon le había dado esa noche perfecta, como el último regalo de un adiós silencioso. Pasaron los días y Seo-jung seguía pegado al teléfono, pero la espera fue en vano. Jung Kyung-ho apareció cual salvador, sacándolo de su espiral de ansiedad y ofreciéndole una soda. Al ver las ojeras de Seo-jung, el protagonista preguntó si algo grave ocurría. Intuyó que era por su enamorado, pero Seo-jung solo murmuró que estaba esperando una llamada. Tras dudar un instante, confesó que la frase «te llamaré» se sentía como una losa en su corazón. Se sentía como una tortura deliberada, una prueba de resistencia, así que Jung Kyung-ho sugirió que él llamara primero, pero Seo-jung temía parecer patético o empalagoso, así que postergaba la decisión. Al ver su sufrimiento, el protagonista lo animó, asegurándole que no había crimen en tomar la iniciativa si estaba preocupado. Y para arrancar a Seo-jung de sus demonios internos, lo invitó a unirse a un grupo de estudiantes en un viaje al campo para cambiar de aires. Seo-jung aceptó, declarando que ya había estado practicando juegos de bebida. Esta vez juró que no iba a perder. Pero, spoilers de la vida, al día siguiente Park Woo-han seguía brillando por su ausencia y el teléfono no sonaba. Como tenía clases, Seo-jung cruzaba los dedos para toparse con él por casualidad.
Y la suerte, o quizás el destino burlón, hizo que avistara al profesor mucho antes de lo planeado. Pero ojo al drama, él estaba con una mujer que llevaba un ramo de flores. Sin sospechar la tragedia, el inocente Seo-jun ya se preparaba para saludar a Park Woo-jun con toda la ilusión. Pero el profesor pasó de largo, aplicándole la ley del hielo, como si no lo conociera. En ese instante, un dolor agudo le retorció el pecho a Seo-jun. Eso dolió más que un golpe. Entendió el mensaje alto y claro sin necesidad de palabras. Vio lo felices y cómodos que se veían juntos en su propia burbuja. Pero una parte terca de él rogaba que todo fuera una pesadilla. Escondido tras la esquina como un espía, sacó el celular y tomó aire para la prueba de fuego y se armó de valor para llamar al profesor. Pero nadie contestó. Ese fue el momento exacto en que la esperanza de Seo-jun se hizo añicos, dejándolo al borde del colapso total. Esa noche, en la soledad de su cuarto, su mente repetía la escena una y otra vez como una película de terror, dándose cuenta de que le habían visto la cara de tonto, aunque, pensándolo bien, esa relación nunca tuvo etiquetas ni promesas de amor eterno. Sus ilusiones de que las cosas mejorarían no eran más que castillos en el aire. Así que, con el corazón arrugado, Seo-jun decidió soltarlo y decir hasta nunca. Al día siguiente, antes del viaje, Jun Kyung-ho notó que Seo-jun faltaba y se le encendieron las alarmas de pánico. Jun-tae dijo que se sentía mal y canceló el viaje. Pero nuestro protagonista tuvo la corazonada de que algo olía muy mal en todo esto. Mandando todo al diablo, excursión incluida, se fue directo a casa de Seo-jun para investigar el misterio y asegurarse de que siguiera vivo. Por desgracia, no hubo bienvenida cálida. Seo-jun casi lo saca a patadas en cuanto abrió. Le dejó claro que no había pedido niñera ni servicio de enfermería a domicilio, y que por favor Jun Kyung-ho se largara y lo dejara en paz. Además, le reventaba que siempre metiera su narizota donde no lo llamaban, fisgoneando constantemente en su desastre amoroso. Pero el protagonista no estaba haciendo todo este drama por amor al arte. Todavía lo perseguía el fantasma de aquel beso de borrachera. Le soltó a Seo-jun que una simple cena y un plato de pasta no bastaban para saldar la cuenta. Así que había venido a cobrar en otra moneda. Seo-jun soltó un suspiro pesado, rindiéndose ante la insistencia del cobrador. En ese preciso instante, Jun Kyung-ho lo tomó por los hombros, lo atrajo hacia él con decisión y presionó un beso titubeante, pero cargado de sentimientos, en sus labios.